Si todos ven en pantalla la presentación de PowerPoint. Sí, licenciado, se puede ver bien, solo salió una ventanita ahorita. Muy bien, gracias. Voy a solicitar que todos puedan bloquear sus micrófonos nuevamente. Pues, bien, ayer hacíamos algunos escritos en el Código de Comercio. Apuntamos la ficha técnica, ¿sí? Que es de conocimiento obligatorio para cualquier estudiante de Derecho. Más o menos empezamos a ver las generalidades del Código de Comercio, ¿verdad? Hoy quiero que todos tengan una definición, ¿sí?, muy clara de lo que es el derecho mercantil. ¿Sí? El día de ayer pudimos determinar que es una materia que pertenece al derecho privado, ¿sí? Porque las negociaciones y las transacciones se hacen entre particulares, ¿sí? Entonces, es una rama del derecho que pertenece al ámbito privado, ¿verdad? El derecho se divide en dos grandes ramas, la pública y la privada, y para efectos de este curso vamos a desarrollar el derecho mercantil desde la perspectiva privada del derecho. La definición, que para efectos de examen es aprobada y es receptiva, es la que tienen en pantalla, ¿sí? El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas, codificadas o no, ¿sí?, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, ¿sí?, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. Entonces, el derecho mercantil, ¿sí?, rige la actividad profesional, ¿sí?, de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. El día de hoy vamos a desarrollar qué es un comerciante, ¿verdad?, para que podamos entender en totalidad la definición del derecho mercantil. Importante para que podamos desarrollar de una forma perfecta el derecho mercantil como una definición, ¿sí? Ya dijimos que es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. El día de hoy vamos a ver el elemento número 1 de esta definición, quiénes son esos comerciantes, ¿sí? Antes de ver quiénes son esos comerciantes, tenemos que también enumerar algunos principios que rigen el derecho mercantil, ¿sí? Tenemos el principio de buena fe guardada, ¿sí?, el principio de verdad sabida, el principio de toda prestación se presume onerosa, ¿sí?, intención de lucro y el principio de ante la duda deben favorecerse las soluciones que hagan más seguras a la circulación. Estos 5 principios que ustedes ven en pantalla son principios que vamos a ir desarrollando poco a poco en el Código de Comercio. Yo les iré avisando cuando vayan apareciendo estos principios dentro de su código. Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental de la clase? El Código de Comercio, ¿verdad? Sin el Código de Comercio no hacemos nada. Muy bien. Entonces, una vez que hemos definido que el derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, bienes mercantiles y una negociación jurídica, ¿sí? Hoy vamos a ver el primer elemento de esta definición. ¿Quiénes son esos comerciantes? ¿Sí? ¿Qué hacen estos comerciantes? ¿Quiénes pueden ser comerciantes? Muy bien. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes pueden ser comerciantes? ¿Sí? Personas naturales y jurídicas. Cuando nos referimos a una persona natural, nos referimos a las personas individuales, ¿verdad? Ustedes, yo, ¿sí?, todas las personas que sean sujetos de derechos y obligaciones. Pero también están las personas jurídicas, ¿sí?, que son las personas que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley, ¿sí?, para ser considerados como una persona jurídica. Tema que ustedes ya han visto y han desarrollado en el peso de su carrera, ¿sí?, pero son también las también llamadas empresas mercantiles, sociedades mercantiles, ¿sí?, que son instituciones de giro mercantil que son reconocidas por las leyes guatemaltecas como sujetos de derechos y obligaciones, personas jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Las personas naturales y las jurídicas, ¿verdad?, las que ya conocemos. Los civilmente capaces, ¿sí? Tengo que ser civilmente capaz, ¿sí?, en el goce de mi ejercicio de derechos civiles y mercantiles para poder ser comerciante, ¿sí?, para poder ser llamado un comerciante. ¿Los extranjeros pueden ser comerciantes? Sí, los extranjeros también pueden dedicarse al comercio en Guatemala, ¿sí? Para esto, ¿sí?, deben tener residencia obligatoria en el país, ¿sí?, y obtener la organización del organismo ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué digo organismo ejecutivo? ¿Sí? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí?, y Migración son instituciones que forman parte de la administración pública, pero que forman parte del organismo ejecutivo, ¿sí?, de la política migratoria
del presidente de la nación, ¿sí? Artículo 8, ¿verdad? Extranjeros comerciantes. ¿Pueden haber extranjeros comerciantes en el país? Claro que pueden haber, ¿sí? Una vez se han cumplido con todos los requisitos que establece el artículo 8, ¿sí? Existen también los cónyuges comerciantes, ¿sí? También existen. Los cónyuges pueden dedicarse de forma separada o en conjunto al comercio, ¿sí? Y si lo hacen juntos, los dos son considerados como comerciantes, a menos de que uno de ellos sea auxiliar del otro, ¿verdad? Esta figura de cónyuges o comerciantes no se la inventaron, ¿sí? No se les ocurrió hacer una figura de quiénes pueden ser comerciantes. En la realidad sucede mucho. Los cónyuges comerciantes son familias que inician empresas a nivel nacional, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas ya de alto nivel, pero que inician con capitales familiares, ¿sí? Y que van creciendo y desarrollándose con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces son los llamados cónyuges comerciantes, para efectos de contratación mercantil y negocios de giro mercantil también. ¿Quiénes no, sí, pueden ser considerados comerciantes? ¿Sí? Las profesiones liberales, ¿verdad? Los abogados y notarios no pueden ser considerados comerciantes, ¿verdad? ¿Sí? Porque tienen una profesión que está establecido, ¿sí? Obviamente en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y que también está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. No pueden ser considerados comerciantes, ¿sí? Las labores agropecuarias y similares, ¿sí? Artesanos, el Estado, por ejemplo, instituciones o entidades públicas. Comerciante, ¿eh? Quiero que por favor se tomen el tiempo de poder apuntar esta definición de comerciante. Ya vimos algunas definiciones el primer día de clases, pero para efectos de examen me gustaría que puedan ejercitar esta. No varía mucho de la día de ayer, pero es importante para efectos de examen, ¿verdad? Ejerce un nombre propio, ¿verdad? La primera característica, con fines de lucro, ¿sí? Sí, dedicándose a actividades calificadas como mercantiles, ¿sí? Industria dirigida a la producción o transformación de bienes y prestación de servicios o intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. Ya vamos a ir viendo qué es la prestación de servicios, qué es la intermediación, ¿sí? La circulación de bienes y prestación de servicios. No se me van a precipitar. Para efectos de examen yo quiero que ustedes tengan claro qué es un comerciante, ¿verdad? Ejerce un nombre propio con fines de lucro y se dedica a las actividades calificadas como mercantiles. ¿Cuáles son esas actividades? Pues tenemos industria dirigida a la producción y transformación de bienes, prestación de servicios, intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios, ¿sí? Esas son las actividades calificadas como mercantiles, ¿sí? Cuando les pregunte qué es comerciante, ustedes pueden contestar, bueno, licenciado, ejerce en nombre propio, es una persona individual o jurídica que ejerce en nombre propio con fines de lucro y que se dedica a actividades calificadas como mercantiles. Punto. Si me contestan esa pregunta, está tomada como válida. Si yo les pregunto qué actividades son tomadas como mercantiles, bueno, licenciado, tenemos la producción o transformación de bienes y prestación de servicios, intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? ¿Quién es un comerciante individual? ¿Sí? La subdivisión del comerciante, ¿sí? El comerciante se subdivide en 3 tipos de comerciantes. Vamos a ver, el comerciante individual, ¿sí? Es el sujeto que ejercita en nombre propio y con fines de lucro mediante una organización adecuada. Lo que caracteriza al comerciante es que ejercita actos de comercio, ¿sí? De aquel que no es comerciante, ¿sí? Pero sí realiza actos de comercio. Es la habitualidad, es decir, el comercio es el medio de vida, un comerciante individual, ¿sí? Cuando hablamos de comerciantes individuales, sí, estamos hablando de personas que tienen una organización adecuada, que están legalmente constituidos, ¿sí? Y que han creado y han establecido una relación de giro comercial mediante el ordenamiento jurídico guatemalteco, tal y como lo establece, ¿sí? El registro mercantil guatemalteco. Vamos a dedicar alguna clase para que ustedes conozcan el registro mercantil y sepan cuáles son las solicitudes y qué es lo que se ventila en el registro mercantil, ¿sí? ¿Quién es el comerciante social? ¿Sí? Son comerciantes sociales las sociedades organizadas bajo la forma mercantil, ¿sí? Tenemos un comerciante individual, que es una persona individual, ¿sí? Que ha establecido su empresa bajo los requerimientos del registro mercantil, ¿sí? Que ejerce su actividad de forma individual, ¿sí? En nombre propio y con finalidades de lucro. Y tenemos, ¿sí? Al comerciante social. Es una persona que se ha puesto en común acuerdo con otros comerciantes individuales para crear una sociedad en la cual puedan tener beneficio y puedan prosperar más el giro comercial al que se dedica, ¿verdad?
¿Quiénes son los comerciantes sociales? ¿Sí? Las sociedades organizadas bajo la forma mercantil. Más adelante, en el desarrollo del derecho mercantil, ustedes van a estudiar a profundidad cuáles son esas sociedades de forma mercantil, ¿sí? Que las mencionaremos en algún momento, pero no lo vamos a estudiar porque no son objeto del curso de Derecho Mercantil 1, ¿sí? Entonces, son comerciantes sociales, ¿sí? Las sociedades organizadas bajo la forma mercantil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué bajo la forma mercantil? Porque así lo establece el Código de Comercio, ¿sí? Establece cuáles son los requisitos para crear una sociedad. Tenemos sociedades anónimas, sociedades con capital privado, todas las sociedades que establece el Código de Comercio y que son de forma mercantil. Entonces, tienen calidad de comerciantes, ¿sí? Cualquiera que sea su objeto, ¿verdad? Ejercen también en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a la industria, ¿sí? Dirigida, obviamente, a qué actividad de tipo mercantil, producción y transformación de bienes y, nuevamente, ¿verdad? Prestación de servicios y pueden dedicarse a la banca, segura, fianza, ¿verdad? Cualquiera que sea su objeto. La diferencia entre el comerciante individual y el comerciante social es, compañeros, en pocas palabras, cuando hablamos de un comerciante individual, es una persona individual, ¿sí? No jurídica, una persona individual que crea su propia empresa, ¿sí? La inscribe en el registro mercantil para tener su patente de comercio y se dedica a un giro comercial que elija. Cuando hablamos de un comerciante social, son comerciantes individuales, ¿sí? Que con fines de lucro se asocian y crean una sociedad, una persona jurídica, ¿sí? Para que se desarrolle de una forma más extensa el negocio al cual se quieren dedicar o con el cual quieren lucrar, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿verdad? Con otras definiciones que nos van a dar a entender más. Tenemos a los comerciantes sociales especiales, ¿sí? Que son otro tipo de comerciantes, ¿sí? Que son también como los comerciantes anteriores sociales, pero especiales. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio establece un propio, ¿sí? Requisito o una propia evaluación, ¿sí? De capitales y de giros comerciales dedicados en el mercado para que puedan ser creados. Quiero ser un poco más específico en esto, ¿sí? Ahorita les puede confundir un poco el tema de los comerciantes sociales especiales, ¿verdad? Pero cuando yo me refiero a comerciantes sociales especiales, quiere decir que existe una ley especial, ¿sí? Existe una ley especial para crear instituciones financieras, existe una ley especial para crear sociedades que se dedican al tema de seguros, existe una ley especial para crear sociedades que se dedican al tema de almacenes generales de depósito y existe una ley especial para crear sociedades anónimas bancarias, ¿sí? Que es diferente de las sociedades anónimas financieras, ¿sí? En pocas palabras, y traducido un poquito al español, comerciantes sociales especiales son aquellas sociedades que se crean bajo su propia ley. Son leyes especiales. Ya las vamos a ver más adelante, solo las vamos a mencionar y exponer porque van a ser objeto de estudio de derecho mercantil en los cursos más avanzados. Pero lo que yo quiero que sepan, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son estas sociedades sociales especiales? Ya dijimos que son sociedades que son creadas por muchos comerciantes individuales que se unen con ánimo de lucro y de desarrollar de una forma más extensiva su negocio o poder absorber a muchos comerciantes individuales que quieran estar bajo su cobertura, ¿sí? Ahora, ¿por qué son especiales? ¿Sí? Porque tienen su propia ley que dice cómo se van a crear, cuál va a ser su capital, cuál va a ser el giro, cuál va a ser la denominación, ¿sí? Comerciantes sociales individuales. Y nombramos a 4: financieras, de seguros, almacenes generales de depósito y sociedades anónimas bancarias. Muy bien, aquí vamos a desarrollar de una forma un poco más extensa las clases de comerciantes, ¿sí? De primera mano tenemos el comerciante individual. Ya dijimos que es aquella persona que ejerce en nombre propio, ¿sí? Actividades empresariales con fines de lucro, ¿sí? Quien estimula la libre empresa, ¿sí? Convirtiéndose en un sujeto de imputación de relaciones jurídicas. Es decir, desde que nace la vida jurídica como comerciante individual, se acerca al registro mercantil, crea su empresa individual, tiene su patente de comercio, también se obliga a ser sujeto de obligaciones, ¿sí? Y responsabilidades de tipo legal. ¿Quién es el comerciante especial? ¿Sí?
Comerciante individual estamos claros, ¿verdad? El comerciante especial se puede complicar un poco, pero está bien clarito también de la forma en que lo estamos desarrollando. El comerciante especial, ¿sí? Esta clase de comerciante, por disposición de ley, es decir, existe una ley para crear este comerciante especial, ¿verdad? Social especial, recibe el nombre de sociedades anónimas. Es decir, se crea una sociedad anónima más su agregado de especial. ¿Por qué es especial? Porque existe una ley especial que desarrolla qué requisitos debe cumplir, en dónde se debe presentar su inscripción, cuál va a ser el plazo para que le resuelvan una inscripción, ¿sí? Cuál va a ser el giro comercial, cuáles son sus limitantes, ¿sí? Hasta dónde puede llegar, ¿sí? El procedimiento de constitución e inscripción en registro especial, siempre en el registro mercantil, pero debe llenar unos registros especiales. Por ejemplo, si es una entidad financiera o una entidad bancaria, debe llenar primero requisitos previos en la Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, ¿sí? Y posteriormente también constituir los requisitos notariales, ¿sí? Asesores financieros y posteriormente acercarse al registro mercantil para poder completar su inscripción registral. Pero estamos hablando que es un comerciante social especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asocia, se crea una sociedad con más comerciantes individuales, pero no se crea como cualquier sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad mercantil. Tiene una ley especial que lo obliga a seguir ciertos requisitos y ciertos pasos para ser creada, ¿sí? En este caso, únicamente pueden realizar las actividades establecidas en su regulación, ¿sí? Tengo mi ley y no puedo dedicarme a otra actividad que no esté establecida en la ley especial, ¿sí? Se puede mencionar a la banca, seguros, fianza, y en ese sentido Guatemala regula a los siguientes comerciantes especiales, ¿sí? Tenemos el comerciante social, ¿sí? Está el comerciante social especial y el comerciante social simple, ¿sí? Tenemos al comerciante individual, que es la persona que todos conocemos, ustedes, yo, que queremos crear una empresa, ¿sí? Para tener otra patente de comercio y poder funcionar en nuestro giro comercial, lo que sea, ¿verdad? Lo que se nos ocurra, ya sea vender o comercializar o ser intermediarios, creamos nuestra empresa individual, ¿sí? Y somos sujetos de derechos y obligaciones. Somos personas individuales. Cuando nos vamos al comerciante especial, ¿sí? Estamos hablando de todas aquellas sociedades anónimas, ¿sí? O cualquier otro tipo de sociedad mercantil, ¿sí? Que es creada bajo su ley específica, ¿sí? Tiene una ley especial que le dice cómo crearse por el tipo de sociedad que se crea. Y tenemos el comerciante social. El comerciante social, como se los decía, también son muchos comerciantes individuales, ¿sí? Es la unión de dos o más empresarios que se organizan para efectuar una inversión, hacen un aporte en efectivo o en especie, ¿sí? Con el objeto de crear una sociedad mercantil. Cuando se refiere a una sociedad mercantil, se refiere a los innumerables tipos de sociedades mercantiles que se pueden crear, que ya veremos más adelante, ¿sí? Organizada bajo las formas preestablecidas ya en el Código de Comercio, ¿verdad? Artículo 10. En el artículo 10 vamos a hacer un llamado que diga comerciante social, ¿sí? En otras palabras, se asocia, ¿va? Se puede elegir una forma legal, es decir, yo puedo elegir qué tipo de sociedad mercantil quiero, ¿sí? Según la ley. Entonces, esta sociedad, que es de dos o más personas, es llamado comerciante social, ¿sí? Las sociedades mercantiles son comerciantes por su forma, ¿sí? Una sociedad mercantil se va a dedicar a un giro mercantil, a un giro de negocio mercantil diario, ¿sí? Tenemos a la sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades de emprendimiento, la nueva, ¿verdad? Sociedad de emprendimiento, la recién estrenada sociedad de emprendimiento que crea el registro mercantil, el Ministerio de Economía y otras instituciones para facilitar la creación de sociedades en épocas de crisis y con un capital reducido, ¿sí? Es necesario para esto aclarar que la reciente sociedad de emprendimiento incorporada al orden jurídico guatemalteco es la única de las mencionadas que se puede crear únicamente con un comerciante. Agilizan la creación, ¿sí? De las sociedades mercantiles. Ya no piden que sean dos o más, sino permiten que una sola persona cree una sociedad. Pero su nombre va a ser Sociedad de Emprendimiento, tal y como lo dice. Por ejemplo, yo puedo constituir una sociedad que decía venta de tortillas, sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque soy un comerciante individual que necesito crear una sociedad para poder ampliar mis límites de inversión y poder ampliar el capital con el cual yo fundo mi empresa, ¿sí? Me gustaría
saber si nos queda bastante claro quién es un comerciante individual, quién es un comerciante especial y quién es un comerciante social. En el principio de la clase definimos, ¿sí?, qué es el derecho mercantil, cuáles son algunos principios que desarrollaremos más adelante, ¿sí? Nos dice quiénes pueden ser los comerciantes, nos dice su articulado, ¿sí? También nos dice quiénes no pueden ser comerciantes, nos establece el articulado claro, ¿sí? Nos habla sobre un comerciante individual y un comerciante social, ¿sí? Para posteriormente desarrollar el comerciante especial. Entonces, quiero que quedemos bien claros en algo. Hoy vimos el comerciante individual, comerciante social y comerciante especial, ¿sí? Aquí hablamos sobre los comerciantes sociales especiales, ¿sí? Y después desarrollamos de una forma más amplia quiénes son estos tres clases de comerciantes. Para efectos de clase, el día de hoy, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan aprender y tener de primera mano quién es un comerciante individual, que es algo muy sencillo y muy fácil. Quién es un comerciante especial, su propio nombre lo dice, tiene una ley especial, ¿sí? Una ley específica que le dice cómo crearse por el tipo de sociedad que se va a crear. Y tenemos al comerciante social. Cuando hablamos de comerciante social, hablamos de uno, dos o más personas que crean una sociedad anónima, colectiva, sociedad en comandita por acciones y todas las sociedades que establece ya preestablecidas en el Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Para no sobresaturarlos de mucha información, cosas que me van quedando a mí de resumen y que quiero que ustedes vayan reteniendo. La definición de derecho mercantil y sus principios, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser los comerciantes? ¿Quiénes no pueden ser comerciantes? Comerciante individual, social y especial, ¿sí? ¿Y qué es un comerciante? ¿Sí? Y con eso podemos empezar a desarrollar de una forma más específica quiénes son los comerciantes. Licenciado, disculpe una pregunta. Fíjese que a mí no me quedó claro cuáles son los comerciantes especiales que regula Guatemala. No sé si lo podría explicar. Sí, le comento. Disculpe. Los comerciantes especiales que regula, ¿sí?, el mismo Código de Comercio, ¿sí?, pero que posteriormente fueron desarrollados con leyes individuales, ¿sí?, son las que establece. Siempre le voy a enviar la presentación, ¿verdad?, para que ustedes la tengan en su chat de WhatsApp, ¿sí? Pero contestando a la pregunta de la compañera referente a las sociedades especiales, nos referimos, ¿sí?, a la sociedad anónima bancaria, sociedad anónima de seguros y sociedad anónima de inversión, ¿sí? No me quiero meter a detallar y especificar qué hace cada sociedad, porque sería demasiado contenido, ¿sí? Me conformo con que sepan que existen comerciantes especiales, ¿sí?, que son sociedades anónimas, ¿sí?, pero que por su naturaleza y por su complejidad, porque por ejemplo, si usted va a crear un banco, ¿sí?, un banco no se puede crear de la misma forma que se crea una sociedad de emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? Para crear un banco se necesita cumplir con muchos requisitos financieros, jurídicos y legales, ¿sí? Incluso hay una ley, ¿sí?, de bancos y grupos financieros, ¿sí?, que obliga a todas las personas que quieren crear un banco a llenar ciertos requisitos por la importancia que tiene un banco en el giro comercial diario de un país, ¿verdad? Pero con lo que me conformo es, y si lo tienen retenido, para mí es más que suficiente, es que existe el comerciante especial, ¿verdad?, que es un tipo de sociedad anónima, ¿sí?, pero la diferencia con la sociedad, con el comerciante social, es que el comerciante especial tiene una ley propia, ¿sí?, la ley de bancos y grupos financieros, por ejemplo, ¿sí?, sociedad anónima bancaria, se crea una sociedad anónima bancaria, ¿sí?, y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, están establecidos en la ley de bancos y grupos financieros. Está también la sociedad anónima de seguros, que tiene su propia ley, ¿sí?, y todas las sociedades establecidas con leyes especiales. Hay una clase específica para desarrollar esas leyes de tipo mercantil especiales, ¿verdad?, que son aparte del Código de Comercio. Pero yo creo que solo las vamos a mencionar para que ustedes sepan quién es el comerciante especial, ¿sí? Pero suficiente tenemos con el Código de Comercio.